Hola, buenas noches. Mi nombre es Josimar Nariño y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los estados financieros, ¿sí? Cuando hablamos de los estados financieros, lo definimos o podemos decir que existen dos técnicas, ¿sí? Para dicho análisis eh, que se pueden definir como el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿sí? Cuando hablamos del análisis vertical, podemos definir que es utilizado para comparar la situación económica financiera de una sola empresa en 2 años diferentes o poder comparar dos empresas en un mismo año. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, dicho análisis lo podemos ubicar en las columnas, ¿verdad? Del lado del análisis vertical, en la columna donde hablamos de la inversión, podemos ubicarlo y del lado del pasivo, donde es el capital, que representa las fuentes de financiamiento, ¿sí? Eh, digamos que este análisis va junto de la mano con el análisis horizontal, en el cual cuando ya mencionamos el horizontal, este se analiza por 2 años consecutivos, determinando el aumento o la disminución que existe en una organización, ¿sí? Ese aumento viene dado por las partidas, tanto en términos monetarios. Estos estados se pueden calcular eh, junto con los estados del último año, con el año anterior. O sea, se pueden, digamos, comparar los 2 años para bueno, para poder visualizar cuál es aquel estado que tuvo más, digamos, más beneficio para tanto la organización como para la empresa. Eh, Partiendo de los análisis, podemos hablar sobre el tema de las tendencias, que esta nos puede mencionar cómo se ha comportado una cuenta anteriormente, y mediante el comportamiento de esta cuenta nosotros podemos deducir digamos, la proporción o el comportamiento que esta cuenta nos puede dar en un tiempo determinado. Tenemos que tener en cuenta que esta cuenta o este análisis de tendencia no nos va a dar con exactitud lo que realmente nos puede arrojar como resultado, ¿sí? Pero mediante este resultado nosotros podemos planificar o poder presupuestar en base a esa tendencia, ¿sí? Esa tendencia existe o está compuesta también por una serie de características que la podemos definir como la razón del circulante, la prueba del ácido y la prueba del superácido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la razón del circulante, es la capacidad de pago que tiene la empresa. Una razón del circulante se podía considerar un 2:1, es decir, que por cada 2 bolívares de activo circulante debemos uno. Entonces, tendríamos que dividir el activo del circulante entre el pasivo del circulante. Eh, es la capacidad, digamos que es la capacidad de pago inmediata que podemos medir de que la empresa tiene al momento de afrontar una deuda. Cuando hablamos de la prueba del ácido, bueno, esta nos da un poco más de holgura y podemos decir que ya aquí sería un 0,8 o un 1,1, que es decir, que por cada bolívar que debemos tengamos como mínimo un 0,8 céntimos, perdón, eh, entre disponible y exigible, ¿sí? Para poder soportar, digamos, la deuda en la que debemos mitigar
los gastos. También podemos decir que si ese 8,0 céntimos que debemos tener de colchón baja ese límite, se está perdiendo y se sobrepasa la unidad de medida. Entonces podemos decir que estamos subutilizando el disponible que tenemos para los recursos que maneja la empresa. ¿Sí? Nosotros debemos de analizar dónde existe mayor porcentaje, si en el disponible o en el exigible, para nosotros en base a dicho, digamos, en base a dichos resultados, podamos tomar decisiones que nos permitan favorecer de alguna manera todo este desarrollo económico empresarial. Eh, Cuando ya hablamos aparte de la prueba del ácido, podemos tener otro análisis que va más a fondo, que pues nos habla de la prueba del superácido, ¿sí? Que aquí ya es un índice que lo podemos considerar entre el 0,40 y el 0,60, es decir, que por cada bolívar, ¿verdad? Debemos tener 40 o 60 céntimos en efectivo que se deba. Entonces, todos estos, digamos, valores nos van a poder dar una medición de la capacidad de pago que deben de tener nuestras empresas. Más allá de cuando hacemos estas mediciones, nosotros tenemos unos análisis de resultados de pago, perdón, de análisis de resultados, que nos da como resultado o nos permite calcular el porcentaje que tiene cada partida en el estado financiero, en comparación con la partida de la misma base del año anterior. Entonces, vamos a medir el año anterior con el año en curso, esto siempre y cuando hemos terminado nuestro ejercicio contable. Este método nos pone en relieve los cambios financieros, los cambios operativos ocurridos entre fechas y periodos específicos. Entonces, nos permite hacer una radiografía de todo lo que se solicitó, todo lo que ocurrió en el año anterior, más lo que sucedió en este nuevo año contable, y bueno, que todo también va de la mano junto con el análisis horizontal, ¿verdad? El análisis vertical, y nos pueden dar resultados si existen tendencias favorables o desfavorables a los datos que, que digamos que nos ha arrojado el año anterior. Mediante esos datos, nosotros podremos ver si la organización puede haber crecido o si ha de alguna manera tenido una disminución en el rendimiento económico anual, ¿sí? Digamos que estos análisis de resultados también van de la mano y son analizados o qué podemos nosotros visualizar en este tipo de análisis. El activo circulante, ¿verdad? Nos muestra si es creciente, si es favorable a lo que nosotros manejamos, o sea, tenemos ya los registros, y también el efectivo en los bancos, las inversiones temporales, las cuentas comerciales por cobrar. Todo esto nos lo va a hacer el análisis de resultados. En base a todas estas características o estos antes mencionados, nos va a poder especificar en qué hemos podido mejorar y en qué no hemos podido mejorar. En base a eso,
a ese análisis de resultados, nosotros podemos llegar a nuestro último paso, que sería la toma de decisiones, y es donde estos estados financieros informan a los inversionistas, a los acreedores y otros usuarios actuales o futuros para que puedan tomar las decisiones racionales en materia de inversiones o créditos a la empresa y le permiten a estos inversionistas o acreedores estimar el importe o las fechas, las fechas eh, que pueden ellos hacer, digamos, más inyección de dinero o poder visualizar si la organización debe de tomar decisiones que cambien el rumbo, perdón, para poder mejorar, ¿sí? Esta toma de decisiones o estos análisis financieros también, aparte de ser solicitados por los inversionistas, los acreedores, también son solicitados para aquellas entidades en las cuales nos pueden a nosotros, digamos, prestar un servicio. Ejemplo, un banco. El banco toma los estados de resultados para ellos poder analizar si le pueden hacer un préstamo de dinero, por ejemplo, a alguna organización. Entonces, todos estos, digamos, análisis son importantes en la organización porque mediante ellos es el método mediante el cual nosotros podemos escanear dicho resultado y podemos eh, poder administrar de una forma adecuada la empresa y ver si es momento de tomar decisiones o es momento de haber una expansión porque, bueno, tenemos un crecimiento. Eso es todo, espero que se pueda haber entendido y hasta una próxima.